el doctor Roberto Chuit, que es epidemiólogo, para no guitarrear nosotros sobre esta cuestión. Bueno, el doctor está comandando el Instituto de Investigaciones Epidemiológicas y obviamente tiene un data interesante para compartir. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, le agradezco la gentileza de atendernos. ¿Cómo está usted, Lagarto? Buen día. Buen día, buen día. Bueno, queremos consultarle sobre varias cosas, pero voy a empezar por una que es la que ahora se está mencionando un poco más y que es el de los enfermos o lo de los contagiados nativos, que según lo que yo entiendo son los que no han viajado y que han adquirido la enfermedad aquí y que la van transmitiendo. ¿Cómo estamos con eso? ¿Pasa a ser el problema principal ahora? Y sí, a partir de este momento el mayor conflicto son estos contagios locales que se están produciendo a partir de las dificultades que se presentan, porque sabemos que prácticamente el 30% de estas personas no tienen síntomas, por lo cual pueden estar infectados y están transmitiendo a las otras personas. Es decir, que un infectado puede pasar o cursar la enfermedad sin siquiera él enterarse que la ha tenido. Sí, digamos, lo que hemos aprendido y que fundamentalmente Italia ha dado muchos datos de esto, es que aproximadamente entre el 20 y el 30% de las personas infectadas no presentan síntomas o presentan síntomas muy banales que no lo obligan a la consulta médica. Entonces esto pone en consideraciones diferentes lo que son las intervenciones que tenemos que llevar hacia adelante en el control de esta enfermedad, ¿no? ¿Y eso, doctora, a qué se debe? Sí, disculpa, quería preguntarle, ¿a qué se debe que algunos pacientes sean asintomáticos? ¿Depende de su sistema inmunológico? Bueno, sabemos que no todos respondemos de la misma forma a las enfermedades. En todas las enfermedades existen aún con una enfermedad que tiene su gravedad y que prácticamente todos los que tenemos cierta edad hemos sufrido, como el sarampión. Hay pacientes que sí desarrollan síntomas, que sí tienen lo que son las cólicas o las lesiones bucales, pero hay muchos niños que prácticamente no lo manifiestan y están infectados. Es decir, esto sucede en la biología, donde no todo en biología 1 más 1 es 2, sino que respondemos de diferentes maneras dadas diferentes condiciones. Doctor, viendo todas estas alternativas, pienso que se complica cada vez más, obviamente, el control sobre la gente y uno empieza a entender el porqué de las cuarentenas, de los barbijos, de la distancia, porque estamos frente a un virus que es sumamente peligroso, traicionero, lo podés portar sin darte cuenta. Es por ahí difícil armar una estrategia para poder contenerlo hasta controlarlo. Sí, en realidad, por lo menos Argentina, la estrategia que ha utilizado esto de la cuarentena, lo que ha permitido es que disminuya el número total de personas infectadas circulando. ¿Qué significa esto? Hasta prácticamente el día 20, que el gobierno, 20 de marzo, ayer nomás, que el gobierno dicta esta cuarentena, el número de casos se venía duplicando prácticamente cada 2-3 días. Y con 97 casos, Argentina fue uno de los primeros países que desarrolla esta estrategia, se hace este aislamiento obligatorio. ¿Qué consiguió el país con esa situación? Consiguió que en vez de duplicarse el número de casos cada 2-3 días, se fuera prolongando y fuera de 3, 4, 5, y en la actualidad estamos que el número de casos se va duplicando cada 6, 7, 8, 9, 10 días, dependiendo de las regiones que trabajemos. Este menor número de infectados también ha permitido que fallezca, o sea, que exista gente con mayor gravedad y que fallezca un número menor. A pesar de que se dan livianamente el número de fallecidos, para nosotros, los profesionales de la salud, y creo que para toda la sociedad, un fallecido es una tragedia.
Argentina, con estas medidas, si bien ha tenido personas que lamentablemente han fallecido por la enfermedad, de no haber hecho nada, el número de fallecidos hubiese sido muchísimo mayor. Y tenemos ejemplos muy cerca. Tenemos el ejemplo en Brasil, donde en un día prácticamente el número de fallecidos es superior al que tiene Argentina en todo este periodo. O Chile, que se han enojado mucho por las comparaciones que se han hecho, y ellos están ya a esta altura con 82 fallecidos y con mayor número de casos. Es decir, Argentina ha ganado tiempo. Y en esta enfermedad el ganar tiempo es muchísimo. ¿Por qué? Porque si usted se pone a pensar, cuando comienza esta epidemia, no se tenía mucha información de lo que la enfermedad sucedía. Está entre nosotros hace menos de 100 días, 110 días. Comenzó prácticamente a fines de diciembre, puede ser antes, en el área de China. Y en este tiempo hemos podido tener condiciones de cómo es el movimiento epidemiológico, cómo es la infección, qué sucede con las distintas situaciones. Existen drogas que son promisorias, que se están estudiando, existen más de 100 clinical trials para estudios de distintas terapéuticas, hay más de 100 estudios más de 20 estudios para desarrollos de vacuna, Israel, Estados Unidos, distintos países que están con este trabajo. Es decir, que en esta enfermedad, el ganar una semana o ganar un mes, lo que nos va a permitir como país es desarrollar estrategias que nos permitan que nuestra población sufra lo menos posible. Doctor, buen día. Ahora, ¿había alguna...? Sí, te escucho, Vaquita. Doctor, buen día. Una persona que ha tenido esta enfermedad y se ha curado, digamos, y se ha recuperado, ¿se le han generado los anticuerpos como para que no se vuelva a enfermar? Bueno, hasta donde sabemos, al día de hoy se generan anticuerpos y pareciera ser que esos anticuerpos producen cierta protección. Pero estas personas no tienen más de 80, 90 días de haber evolucionado. ¿Cuánto tiempo esos anticuerpos lo van a estar protegiendo? Todavía no lo conocemos, y de ahí es que hay algún ruido científico, porque se está viendo que hay personas que sufrieron la infección que están volviendo a enfermarse. Pero esto también sucede en otras enfermedades, por lo cual es muy pronto establecer condiciones como ciertas cuando todavía estamos en el proceso de la pandemia y estamos aprendiendo día a día nuevas condiciones. Algunos han puesto, doctor, el foco en la poca cantidad de test que se han hecho. Digamos, ¿usted piensa que han sido suficientes como para cuantificar lo que sucede, para tener una medida, o que hacen falta incrementar la cantidad de test para caminar sobre terreno un poco más seguro? Mire, uno, sin entrar en demasiada polémica, desde la epidemiología siempre estamos acostumbrados a trabajar con incertidumbre. Quiere decir que muchas veces los datos que manejamos no son de lo más preciso. Entonces, de ahí quiero diferenciar lo que es el proceso de la atención médica, donde el profesional necesita un diagnóstico para intervenir, o lo que es las intervenciones de salud pública, donde con la información que se tiene se lleva adelante. En esta línea, el planteo es que en este momento depende en el número de test de las estrategias que lleve cada país adelante para controlar la epidemia. Entonces, muchas veces se habla que, por ejemplo, Alemania, que es el gran ejemplo, ha hecho más de 1.500.000, 1.600.000 test en la búsqueda de positivos. ¿Qué quiere decir eso? Si uno lo lleva a una tasa por 100.000, son muchísimos y Argentina está muy atrás. Pero si yo lo llevo a usted a cuántos positivos tiene detectado Alemania, Alemania por cada positivo ha realizado 10 test diagnósticos. Quiere decir que el esfuerzo de búsquedas de positivos es de 1 en 10. Si nosotros vamos a Chile, Chile tiene una relación también de 1 en 10, 1 en 9. Y Argentina está en una relación 1,6, 1,7. ¿Qué significa esto? Que desde el punto de vista epidemiológico, para esta etapa, el número de test es suficiente. Para una segunda etapa, que es apertura de cuarentena
ver cómo podemos nosotros de alguna manera desarrollar intervenciones. Sí van a ser necesarios un mayor número de test, pero fundamentalmente para ir monitoreando lo que sean los positivos y cómo la endemia, con este nuevo tipo de transmisión local, la epidemia se va circulando. Entonces, sí. Con respecto al número que nosotros miramos, estamos mirando número de infectados, número de positivos, número de muertos. ¿Cuál es el verdadero número? Porque digo, si no tenemos test, no tenemos detección, obviamente el número de infectados es mayor. ¿Cuál es el número que deberíamos ver nosotros para medir un poco la pandemia? No, en realidad para nosotros, si uno lo vemos, el número de infectados, a ver, planteemos lo siguiente. Toda persona que está ingresando al sistema de salud está teniendo su positividad a partir de los estudios que se están realizando. Malbrán, que venía realizando 300, ha pasado a 700, 800 y al estar prácticamente más de 100 laboratorios en el país, esta capacidad de trabajo se ha incrementado. Pero lo que sí también tenemos nosotros es el número de fallecidos. Y el número de fallecidos, ¿qué nos está mostrando? Cuando analizamos lo que pasó en China, China habla de que hay un promedio de fallecimientos de entre el 3.4 al 4.1 del total de los infectados que en China se encontraron. Argentina está en ese número con respecto a los que ha diagnosticado como positivo. Ahora bien, Alemania, mismo Chile, están mostrando que la mortalidad de esta enfermedad está en aproximadamente entre el 0,9, 1.2, 1,3%. Quiere decir que nosotros deberíamos estar viendo, en números más, números menos, aproximadamente 10.000, 12.000 personas que son las que están siendo positivas, que están circulando. En esta etapa, con las medidas, con los estudios que se tienen, desde la epidemiología, podemos decir que la cuarentena ha sido exitosa en este proceso. Pero tenemos que comenzar a cambiar estrategias. Y una estrategia fundamental de comenzar a cambiar es mantener lo que son los distanciamientos físicos. No me gusta social porque el social tenemos que seguir interrelacionándonos. Lo que estamos pidiendo es que la gente se separe físicamente un poco más. El lavado de manos y en este momento es la utilización de los tapabocas, barbijos comunitarios, el nombre que se le quiera dar. ¿Por qué? Porque estos barbijos o estos elementos de protección en la cara, lo que están haciendo es que si yo soy positivo, lo que estoy haciendo es poniendo una barrera de infección hacia la otra persona. Entonces, si todos cuando estamos en actividades comunitarias mantenemos la distancia física y utilizamos estos barbijos, el número de infectados va a reducir hasta que consigamos otros métodos de protección. Doctor, bueno, sí, dale, doctor, ¿cuánto dura el virus en una persona fallecida? Bueno, el virus en las personas fallecidas puede durar, es decir, el tema de lo que se ha demostrado es que las personas que tienen condición grave, el virus tiene una alta carga viral y están transmitiendo durante un largo periodo de tiempo. Entonces, este virus puede perdurar prácticamente un día, 2 días o 3 días, dependiendo de las condiciones en que esté en esa persona fallecida. Le hago otra pregunta que ahora me disparó un interrogante la vaquita. Una pregunta más doméstica que escuché los otros días. Pues las personas, digamos, todos tenemos miedo hasta de ir al supermercado. Si agarramos la lata, si el que la tocó antes a la lata estaba contaminado, etcétera, etcétera. Y la pregunta es, en el frío, si yo pongo una lata contaminada del supermercado que la tocó alguien que era portador, la pongo en la heladera, ¿el frío qué hace? ¿Lo mata o lo conserva al bicho? En general no lo mata y puede llegar a conservarse un tiempo todavía en la heladera. Lo mejor, a ver, primero, ante la pregunta suya, no hay que tener miedo, sino que lo que hay que tener es precaución. Segundo, lo conveniente en estas condiciones es que dispongamos de una cantidad de tiempo en limpiar los elementos que ingresan a nuestro hogar. Pero también tenemos que quedar claro, por más que el virus esté presente,
se necesitan una serie de condiciones ambientales y personales para que yo me infecte y se necesita lo que se denomina una carga viral o plausibilidad biológica para que esto se produzca. No quiere decir que estando el virus presente yo me voy a infectar, pero si yo extremo mis precauciones, estoy disminuyendo mucho las probabilidades. Es más, yo puedo estar al lado de una persona que es positiva, pero necesito estar al lado un tiempo suficiente para que se produzca la infección. Distintos estudios han demostrado más de 5 minutos, etc. ¿Qué quiere decir esto? Que por más que haya una persona positiva, no quiere decir que yo me infecte. Es más, convivientes de personas positivas, si fueran tan transmisibles, se infectaría el 100% de los que son convivientes de esa persona. Y no sucede eso. Quiere decir que hay cierta seguridad, pero vuelvo, hay que ser precavido y hay que no tener miedo, pero sí tener cuidado. Comienza a ser, doctor, obligatorio la utilización de las mascarillas. ¿Cuál sería el tratamiento que deberíamos darles a estas mascarillas caseras? ¿Cuánto duran? ¿Se las puede lavar? ¿Cuál es la temperatura? Etcétera. Precauciones a tener en cuenta con las mascarillas. Bueno, las precauciones de las mascarillas, lo recomendable, primero, sabemos que en el tema de primero, lo que estoy haciendo con el uso de la mascarilla es que si yo estoy positivo no estoy infectando al otro. Quiere decir que la utilización de una tela o una mascarilla de cierto espesor tiene mejor efecto. Todos sabemos que los virus con aguas jabonosas, esto se inactiva, digamos, prácticamente el virus. Podemos ponerlo, si queremos, una mayor temperatura con agua caliente, pero haciendo un lavado regular y adecuado de esas mascarillas, no hay problemas para su reutilización. Lo que sí tenemos que dejar en claro, que no son los barbijos profesionales lo que la gente tiene que usar. Esto tiene que quedar para los equipos de salud. Y el que yo, cuando vaya a una consulta médica en el hospital, que yo como persona vaya protegido, estoy protegiendo al profesional de la salud que está trabajando para atenderme. Porque lamentablemente, esto lo ha mostrado China, lo ha mostrado Italia, entre el 10 al 10% del personal de la salud que trabaja en la atención general de las personas o se han infectado o han fallecido. Y en áreas donde no ha existido casos de coronavirus diagnosticados o un caso, se ha visto que el personal de la salud puede estar infectado hasta el 5%. Quiere decir esto que si nosotros nos protegemos cada uno, nuestra actividad es solidaria, yo protejo al otro. Es decir, esto es lo más solidario que tenemos. No es ser egoísta que yo use un barbijo para no infectarme, sino que es ser solidario que yo use esa protección para no infectar a otros si yo estoy positivo. Doctor, le agradezco mucho la gentileza de habernos atendido, le mando un saludo, muy gentil. Gracias a usted, Lagarto, y para lo que necesite, para eso estamos. Bueno, muchas gracias, muy amable, muy gentil. Bueno, el doctor Chuy nos ha aclarado ahí algunas cosas que necesitamos saber, porque por ahí, bueno, nosotros guitarreamos, el doctor Sabac no guitarrea, pero nosotros, Vaquita, por ahí guitarreamos, tocamos de oído. Un poquito de oído, pero bueno.